Muy buenas a todos, damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Cristian y bienvenidos a Horizon Designs en la clase número 4, en la que veremos los principios de animación, digamos los keyframes básicos, que veremos ahora lo que son, y nuestro editor de gráficos para las animaciones que creemos. Vamos a empezar nuestra clase con una esfera de polígonos normal y corriente. Uy, perdón, le di el de superficies, vamos a ir a polígonos, esfera. De radio 5, 20×20, eso da exactamente igual para lo que nosotros pretendemos hacer hoy. Y vamos a crear nuestra esfera y la vamos a dejar ahí apartada durante un momentito. Entonces, para hoy os podéis mover al módulo de animación, pero no, digamos que no nos va a servir de nada. Podéis estar en cualquiera de los módulos para lo que vamos a aprender hoy, porque los keyframes, que son fotogramas clave, se pueden manipular desde cualquier lugar, y en nuestro editor de gráficos también podemos acceder desde cualquier módulo. Entonces, hoy es importante entender qué es esto de aquí abajo, la barra del tiempo, ¿sí? Esta barra del tiempo, si habéis trabajado en After Effects, es exactamente igual. Es una barra en la que cuentan los frames. Entonces, ¿qué es un frame? Un frame es lo mismo que decir un fotograma. Vosotros cuando estáis viendo los vídeos de YouTube o cualquier cosa, veis que abajo a la derecha pone, pues es de calidad 720p y tiene 30 fotogramas. Pues eso de fotogramas es que quiere decir, perdón, 30 FPS, os lo suele poner. Entonces eso de FPS quiere decir fotograma por segundo o frame per second, que es en inglés, ¿vale? Entonces, esto de aquí abajo, digamos que nuestra composición es de 30 fotogramas por segundo. Aquí abajo tenemos enseñados un total de 120 fotogramas, entonces 120 entre 30 daría igual a 4 segundos de animación, ¿vale? Aquí tenéis los controles de la línea de tiempo, el play, volver para atrás, avanzar un keyframe, avanzar un frame, avanzar al final de todo. Entonces, estos son los típicos controles que os aparecen incluso en reproductores o cosas así. Y aquí tenemos dos valores, tanto a la izquierda como a la derecha. El de las esquinas, en plan, este 200 y este uno que tenemos aquí, es el frame donde empieza y donde acaba. Es decir, en qué frame empezamos la animación y en qué frame la terminamos. Sin embargo, estos que están más metidos, digamos, los interiores, son qué cantidad de frames enseñamos. Por ejemplo, aquí empezamos en el frame 1 y enseñamos desde el frame 1. Sin embargo, aquí tenemos un total de 1 a 200 frames, pero tenemos como tope para enseñar 120 frames. Podemos escribir 150 frames, por ejemplo, pulsar intro, y ahora tendremos en nuestra barra de tiempo del frame 1 al frame 150. Para abrir las opciones de la línea del tiempo, tenemos aquí este monigote que pone aquí y pone animación, o sea, preferencias de animación. Y tenemos aquí lo mismo que tenemos aquí abajo, básicamente. ¿Qué keyframe quieres empezar? ¿Cuál quieres terminar? ¿Cuáles quieres que se muestren? ¿Cuáles no? ¿Cuál va a ser el rango total de tu animación? Y varias cosas más que ahora mismo no nos importan demasiado. Así que vamos a cancelar este panel y vamos a ver primeramente qué es un keyframe. ¿Cómo definimos un keyframe? Un keyframe o fotograma clave es, digamos, definámoslos como una orden. Es decir, nosotros un fotograma clave, como su nombre indica, lo vamos a poner en un fotograma en sí. Entonces, por ejemplo, si nosotros en el fotograma 1 hacemos un keyframe para la posición en X, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo y lo voy explicando según la marcha. Vamos a hacer una animación de que del frame 0, bueno, del frame 1 en este caso, al frame 150 la bola se mueva de aquí hasta aquí. Entonces, ¿cómo hago eso? Poniéndolos en la línea de tiempo en el frame 1, pulsamos la tecla S. Y vemos que aquí, en el channel box, tenemos aquí digamos, los tenemos de color rojo, los valores. Eso quiere decir que están en modo keyframe. Es lo que significa que en el frame 1 va a estar en esta posición X, en esta posición Y, en esta posición Z. Lo mismo para la rotación, escala y visibilidad. Entonces vamos a movernos, vamos a avanzar en la línea de tiempo y nos vamos a poner en el 50. Y vamos a pulsar otra vez la tecla, perdón, vamos a control Z. Vamos a mover nuestra bola hasta aquí y vamos a pulsar la tecla S. Entonces, fijaos en la línea de tiempo. En el frame 1 tenemos una barra vertical de color rojo que nos indica que hemos puesto unos frames. Y lo mismo tenemos en el frame 150. Y según vamos avanzando en la línea de tiempo, fijaos cómo se va moviendo nuestra bola.
¿Veis cómo se va moviendo? ¿Sí? Eso es que... Ahora vamos a explicar el concepto de los keyframes, lo que os decía antes. Entonces, en el frame 1 hemos pulsado la tecla S para guardar, digamos, ponerle un fotograma clave a cada uno de los atributos del channel box. Eso quiere decir que en el, digamos, en el frame 1 te ordeno que tengas estos valores que aparecen aquí, ¿sí? Lo mismo pasamos al frame 150 después y le dijimos, quiero que tengas estos valores que te pongo aquí. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace Maya para crear la animación? ¿Os acordáis cuando os digo que si pulsáis, digamos, si seleccionáis dos o más componentes de un objeto, os hace una interpolación del... Para poneros el eje de movimiento, os hace una interpolación y os pone en una situación media entre ambos. Pues aquí lo de la interpolación viene a ser más o menos lo mismo. Si habéis dado análisis matemático, sabéis lo que es la interpolación e incluso conocéis lo de las splines que dimos en la clase pasada. Pero vamos, básicamente la interpolación viene de funciones. Entonces nosotros tenemos una función, imaginaos con un punto aquí, un punto en el 1,1 y un punto en el 1,150, por ejemplo. Entonces, a partir de esos dos puntos, Maya lo que hace es una interpolación. Y la interpolación se refleja en forma de animación, ¿veis? En vez de ir al frame 1, llegar al 149 y de repente, ¡plas!, que salte a la posición que le tenemos marcado para el 150, lo que hace es una transición de tiempo entre ellos, ¿sí? Así es como funciona la animación en todos los softwares. Podemos darle al play aquí, ¿veis? Y así va saliendo la animación. Le damos a pausa. Y esto de la animación lo podemos, digamos, hacer con muchísimos valores. Por ejemplo, vamos a borrar nuestra esfera y veis que se borrarán los keyframes que teníamos aquí. Vamos a crear una superficie de... una superficie NURBS de radio 5. Vamos a crearlo, ¿sí? Y vamos a ir a nuestro panel de atributos. Y por aquí tendremos... Ajá. Esta es los... Acordaos, esto de aquí es los valores del channel box. Tenemos aquí Make NURBS Sphere, ¿sí? Y fijaos que nosotros podemos ir al frame 1 y ponerle que no exista bola, ¿sí? Podemos darle que no exista bola y darle a clic derecho al atributo y darle a set key. Vale, set key es lo mismo que marcar un keyframe, ¿sí? Entonces podemos darle a set key y vemos que nos aparece de color rojo. Podemos movernos ahora al 150 y escribir 360 grados. Clic derecho, set key. Bien, entonces si ahora nosotros pulsamos el play en la animación, veis que la esfera va de 0 y creciendo los 360 grados. Lo mismo que acaba de pasar antes, solo que en vez de pulsar la tecla S, porque digamos nuestra evolución que teníamos en la esfera no aparece en el channel box, así que la tecla S no nos servirá, vamos en el panel de atributos a nuestro atributo en concreto y en el frame 1 le damos clic derecho, seleccionar keyframe con el valor 0. Vamos después al frame 150, clic derecho, primero valor de 360 grados, clic derecho, hacer keyframe, ¿vale? Entonces vamos a volver atrás y a nuestra esfera que teníamos antes y vamos a ver cómo funciona nuestro editor de gráficos. Perdón. En esta clase no es que vayamos a hacer animaciones, o sea, solo vamos a hacer esta animación básica, pero para que tengáis en cuenta que cualquier o prácticamente cualquier atributo que tengáis en Maya lo vais a poder animar. Y uno de los tutoriales avanzados se va a tratar sobre animación condicionada, ya veremos, es bastante entretenido. Y después dentro de la animación entra también conceptos como el rigging, que es hacerle digamos el esqueleto a los personajes, para que se anime, se muevan los brazos, las manos, las expresiones faciales y todo. Y tenemos Inverse Kinematics y Forward Kinematics, que ya haré tutoriales sobre ellos, así que no tengáis prisa, vamos a empezar por lo básico. Y vamos a ver cómo funciona esto de la animación con el editor de gráficos que os dije al principio de la clase. Podemos ir a Window para abrirlo, editores de animación, y tenemos aquí el primero, Graph Editor, o si preferís podéis ir a este botón de aquí, que es uno de los paneles predeterminados, y nuestro editor de gráficos estará aquí. Pero a mí así no me gusta, así que voy a volver al modo de perspectiva. Esfera seleccionada, vamos a ir a Window, Animation Editors,
Graph Editor. Y vamos a clicar aquí encima. Fijaos que ya lo primero que nos sale aquí son las animaciones que tenemos hechas. En el panel de la izquierda tenemos nuestra esfera seleccionada y debajo todos los atributos a los cuales tenemos puestos keyframes, ¿vale? Eso significa, fijaos que tenemos todas las escalas de los ejes, todas las rotaciones de los ejes y todo el movimiento de los ejes, igual que la visibilidad, que era exactamente todos los atributos que os dije anteriormente que teníamos en el channel box que tenemos aquí, ¿veis? Entonces, ¿cómo funciona esto de los gráficos? Si veis que esto, por ejemplo, hay veces que al tener la barra de tiempo muy grande os saldrán unos gráficos así pequeñitos y podéis juntarlos con la tecla de, digamos, con el ratón, y podéis usar los mismos movimientos que tenemos en la cámara normal, es decir, alt clic central para hacer este tipo de movimiento, alt clic derecho para hacer zoom, y rotar obviamente no se va a poder. Pero si veis que no, digamos, no lo encontráis por ningún lado o lo perdéis en algún momento, podéis pulsar la tecla F de frame y se os centrarán en la pantalla. Entonces, fijaos que esto va, digamos, clasificado por colores. Tenemos digamos, en el eje Y tenemos todo lo que está relacionado con el color verde, en el Z todo lo color azul y en el X todo lo color rojo. Si pinchamos sobre la esfera en sí, veremos absolutamente todos los, digamos, no me sale, todas las líneas, todas las funciones que tengan que ver con los atributos de ese objeto. Sin embargo, si clicamos en uno de ellos, nos lo seleccionará él solo y el resto de atributos no aparecerá. Fijaos que esta barra vertical, esta curva vertical que tenemos aquí es la única que es distinta al resto. Esta, digamos que es el movimiento del eje X que movimos antes, este movimiento que tenemos aquí hecho, está siendo representado mediante esta curva. Entonces, fijaos en lo que se enfrenta, entre comillas. Tenemos, en la parte de abajo tenemos desde el frame 1, que sería esto de aquí, al frame 150. Y en la parte superior, o sea, en el eje superior, en el eje de Y, tenemos los valores digamos, del posicionamiento en X. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En el frame 1, que es este aquí, nos coincide un valor de más o menos menos 6, algo. Y según vamos a ir avanzando en los keyframes, este valor va a ir aumentando progresivamente hasta llegar al 7 con poco, diría yo, en el 150. Entonces, estos puntos, como veis, igual que las splines de Bezier, están hechas por tangentes, ¿sí? Y tenemos, digamos, varios comandos con tangentes, por ejemplo. Ahora mismo lo que está ocurriendo con esta animación es que está siendo suavizada. Por ejemplo, ¿no veis que el cubo, cuando se mueve, acelera, frena, ¿veis? Fijaos, aquí va a una velocidad normal, aquí va disminuyendo y después se frena, en vez de ir un movimiento lineal. Eso es debido al posicionamiento de las tangentes y al de la función. ¿Veis? Aquí tiene un aceleramiento rápido, digamos un recorrido progresivo, y después va decelerando poco a poco en vez de ir recto. Entonces las tangentes, tenemos un menú aquí superior que es las tangentes. Con este punto seleccionado, es decir, con nuestra tangente que aparece por aquí, podemos coger e ir a tangentes y darle a linear. ¿Veis? Entonces lo que hace este linear es que rompe las tangentes y hace una función linear tal y como indica el nombre. Lo mismo podemos hacer aquí, tangente, linear. Y ahora si nosotros vamos a la previsualización de la animación, ¿veis cómo ahora tiene el mismo movimiento todo el tiempo? Eso es porque pasamos de tener una función curva a una función linear. ¿Vale? ¿Qué más tenéis que aprender de aquí? Por ejemplo, queremos que nuestra animación... Vamos a ver si podemos minimizar esto así un poquito para... Ahí. Queremos que nuestra animación ocupe la mitad de tiempo, es decir, que pase del frame 1 al frame 75 en vez de al 150. Entonces, ¿qué forma tenemos de hacer eso? Podríamos coger este frame de aquí, pulsar, digamos, moverlo así un poquito a ojo al frame 75 que estaría por aquí. Pero va a ser un poco complicado porque, como veis, podemos moverlo un poco para abajo y ya los valores que se nos guardan no serían los mismos. Entonces, para estas cosas tenemos digamos, un tipo de transformación que se llama, dentro del menú Edit, Transformation Tools, tenemos una cosa que se llama Region Kills To. Esto es lo mismo que decir seleccionar keyframes por regiones.
Entonces le damos aquí y nuestra curva seleccionada, en vez de un punto, aparecerá esto de selección. Entonces con este cuadrado de aquí lo que hará será disminuirlo en el eje X y podemos moverlo hasta el frame 75, que digamos que es por ahí, ¿sí? Vamos a minimizar esto, mira, uno menos, vamos a mover el editor de gráficos un toquecito menos, ahí, y eso sería exactamente el frame 75 tal y como vemos aquí en la línea del tiempo. Entonces si pulsamos, vemos que la animación es el doble de rápida porque ocurre en la mitad de tiempo. Vale. Última cuestión que vamos a ver ahora mismo en la clase de animación. No vamos a ver mucho más, ya os dije que iba a ser una clase sencillita. Cuando tenemos seleccionada la esfera, vemos que hay canales, como es el resto de trasladar Y, trasladar Z, rotar Y, bueno, lo mismo, rotación en X y Z y escala en X y Z, que nos van a ser un poco inútiles. Fijaos que cuando nosotros cambiamos la animación, nosotros en nuestra esfera lo que pasa es que solo se está moviendo el eje X. Entonces no tendría muchísimo sentido, digamos, que el resto de canales también estuvieran animados y van a estar rectos, completamente rectos, ¿no veis? Por ejemplo, este que tenemos aquí es el trasladar en Y, que no se mueve, simplemente es una línea recta que pasa por el punto 0. ¿Sí? Es siempre Y igual a 0. Entonces, estos canales son llamados canales estáticos y Maya nos ofrece una opción para borrarlos. Podemos ir al menú de Edit. Acordaos, no es el Edit que hay dentro del editor de gráficos, es el Edit que hay fuera, en el menú principal. Perdonad. En el Edit vamos a ir a Delete by Type y Static Channels. Le clicamos y vemos que en nuestro editor de gráficos ha desaparecido absolutamente todo, menos nuestro trasladar en X, que es esta barra vertical que tenemos aquí. Bien. Si queremos hacer digamos, hoy hemos terminado ya por el editor de gráficos y ya hemos terminado casi la clase. Mirad los tutoriales avanzados si queréis para aprender más cosas cuando los saquemos. Podéis hacer digamos, esta animación que tenemos aquí es una previsualización. Es decir, la animación que tal y como vamos a ver, no va a ser así. Digamos, es un poco... No es todo lo suave y buena que nosotros querramos, por así decirlo. Entonces, dentro de Window, tenemos una opción que se llama el Play Blast, que está justo aquí. Nosotros le vamos a clicar y Maya estará cargando aquí un momentito el frame y nos hará una previsualización. Y se me ha petado el Windows. Bueno, en resumen, tenéis una animación, entonces el Playblast lo que hace es analizar la barra de tiempo y ver qué animaciones tenéis, hacer una previsualización avanzada y después haceros una reproducción en vuestro reproductor. A mí ahora mismo se me está petando y no sé por qué. ¿Veis? Está analizando la animación y después tendría que abrir aquí la previsualización y mostrarosla como si fuera un render. Sin embargo, aquí ahora mismo no me va, no sé por qué. Vosotros probad en vuestros ordenadores, que seguramente sí que os funcione. Y esto ha sido todo por hoy. Si tenéis alguna pregunta sobre animación, porque es verdad que hemos explicado pocas cosas, pero sí que son bastante importantes de entender antes de entrarnos en la materia, digamos, más complicada, porque si no se entienden estos conceptos, después lo siguiente nos va a resultar muy complicado. Entonces, para cualquier pregunta que tengáis podéis usar Facebook, los comentarios o la página web. Tenéis ahí una opción de contactarnos por si queréis. Acordaos, la tecla S para hacer keyframes a todos los atributos que tenemos en el channel box. Acordaos de poneros bien en el frame en el que queréis. Dentro de Window Animation Editors, Graph Editor tenéis cómo moveros, digamos, cómo funcionan vuestras animaciones y podéis editar las tangentes. Podéis hacer, digamos, experimentos con las opciones que tenéis aquí, ver qué os sale. Podéis incluso romper las tangentes por si queréis mover una sola y la otra dejarla así, ¿vale? Y acordaos del Playblast, probadlo porque a mí ahora mismo no me funciona. No es algo indispensable, pero digamos que es una opción que os trae Maya bastante curiosa, ¿no? Y lo mismo que en los atributos, podéis darle a clic derecho y tendréis Key Selected, que es lo mismo que Set Key, ¿vale? Podéis ir a esto, por ejemplo,
key selected y nos pondrá otro keyframe más. A veces os aparece como key selected y a veces como set key, ¿vale? Entonces eso es lo mismo. Simplemente probad, haced vuestras propias animaciones. Todo lo que se os ocurra. Podéis animar absolutamente casi todo lo que aparece por Maya. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. En la siguiente clase veremos los materiales. Ya es un tema más complicadillo porque en Maya digamos que es así... digamos de los temas más difíciles comparados por ejemplo con Cinema 4D, que se hacen los materiales bastante fáciles, pero haremos todo lo posible para que sea de vuestro agrado. Entonces muchas gracias por permanecer en la clase y nos vemos en la siguiente. Un abrazo.